Hola a todos, hoy es viernes, 10 de julio de 2026, y nuestro querido amigo Alastair Crook está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alastair. Gracias, muchísimas gracias. Quiero empezar por lo que ha pasado en las últimas 1972 horas, o quizá algo más. Hemos visto el cortejo fúnebre del líder supremo iraní. Fue asesinado en los primeros días de la guerra, el 28 de febrero, cuando todo comenzó. Lo mataron junto con su comandante y varios miembros de su familia. Y por fin han podido organizar el funeral. Hasta ahora, el primer día estuvo dedicado a los representantes extranjeros que viajaron a Irán, y el segundo día fue para que saliera la gente iraní. Después, fueron a la ciudad de Qom y luego a Karbala, que tiene una enorme importancia en la fe chií. Es una de las cosas más relevantes. El imán Hussein, su historia y su realidad son de los elementos más conmovedores del Islam chií. Luego, ya sabes, cuando estaban allí en Irak, se produjo el ataque entre Estados Unidos e Irán. Y después, ayer, fue en Mashhad. Participaron, según se dice, entre 7 y 10 millones de personas. Así que estamos hablando de un gobierno que supuestamente iba a colapsar el 28 de febrero, o en 4 días. Y sin embargo se calcula que más de 40 millones de personas participaron. La estimación es que más de 40 millones de personas tomaron parte en la procesión fúnebre del líder supremo de Irán. Esto es algo nuevo para el pueblo iraní como nación. ¿Cómo viste el funeral? ¿Y qué implicaciones crees que tiene para el conflicto en curso entre Irán y Estados Unidos? Fue algo especial y sin precedentes para todo el mundo, no solo para el pueblo iraní, como decías. Nunca habíamos visto un funeral, nada que se acerque al nivel de participación masiva que hemos visto en los últimos días en Irán. Nada. Es realmente impresionante. Además, estuvo extraordinariamente bien organizado. Me refiero a ceremonias muy complejas, pasando de un lugar a otro, y todo salió muy bien. El único cambio, por así decirlo, fue necesario porque en la última parte tuvieron que usar un helicóptero, ya que los estadounidenses habían destruido un puente. Así que, ¿de qué estamos hablando? Creo que lo que estamos viendo es algo que va a tener un gran impacto en toda la región. Es al mismo tiempo una muestra del poder blando de Irán. Y cuando hablo de poder, no me refiero al poder del Estado. Me refiero al poder de una civilización. Y cuando hablo de una civilización, no me refiero solo a la civilización chií, sino, si se quiere, a toda la filosofía islámica que se remonta al siglo pasado, cuando hubo un renacimiento a finales del siglo XIX, aunque en realidad nunca llegó a consolidarse. Y lo que vimos aquí fue, por así decirlo, algo que iba más allá. Se trataba de la civilización islámica, de sus logros y de sus fortalezas. Por eso es un autopower en el sentido de fuerza militar o económica. Es la fuerza pura de la mente, expresando su voluntad de forma instui. Y eso fue muy importante. Y creo que ha tenido un impacto, digamos, en reavivar el sentido de la umma, que había quedado un poco al margen por el sectarismo que Occidente ha fomentado y estimulado en la región. Pero siempre existió. Quiero decir, incluso en la época otomana, existía ese sentido de la umma. Y como digo, eso se había perdido en parte. Pero creo que las manifestaciones, la gente, mire lo que pasó en Irak. No fueron solo los chiíes los que asistieron, también los suníes acudieron a rendir respeto. Y por supuesto, hubo un nivel enorme de participación oficial en esas ceremonias, incluido el expresidente de Rusia y muchos otros que también participaron.
Y claro, en Occidente apenas se habló de esto, porque en el fondo se entiende que fue una especie de reprimenda al propio Occidente, y en particular a Trump, que junto con Netanyahu conspiró en el asesinato del líder supremo. Así que ha tenido un efecto profundo, que va más allá de la política, más allá del simple poder, y que refleja una energía y una fuerza humanas palpables, reales. Solo había sentido algo parecido una vez antes. Paradójicamente, podrías decir, me invitaron a quedarme en la mezquita del Imam Hussein en Kabul, y allí lo vi de verdad. La gente, todos, niños, jóvenes, mayores, todos daban vueltas alrededor del santuario y lo tocaban. La sensación de energía, de determinación, de fuerza, era algo que se podía sentir en el aire. Y creo que estamos viendo lo mismo hoy, pero a una escala muchísimo mayor, claro. Quiero decir, sí, millones salieron a cubrirlo, pero esto supera todo aquello. Así que la verdadera pregunta, me parece, es, ¿qué va a hacer Irán con esto? ¿Hacia dónde les va a llevar? ¿Y cómo van a seguir adelante? Creo que en cierto modo ya se ha mostrado el esqueleto. Está ahí preparado para un cambio enorme, un salto adelante en términos de civilización para Irán, pero también tienen que encontrar la manera de llevar a nuestro tiempo, digamos, los valores, el espíritu y la moral de la revolución. Traerlos hasta hoy, hasta este 2026, para los jóvenes iraníes de 18 o 20 y pocos años, que adoran la ropa de marca, los teléfonos inteligentes y todos esos artilugios del mundo contemporáneo. No hay nada malo en eso. Pero ¿cómo se pueden llevar esos valores al mundo actual, al periodo contemporáneo? No diría moderno, sino contemporáneo. Creo que ahí es donde tenemos que estar atentos. Y pienso que las bases para hacerlo están claramente ahí, porque se ve que el mayor entusiasmo, la mayor pasión, viene de los jóvenes. Pero lo que ellos no quieren es que se les haga retroceder hacia la somnolencia, la complacencia y todo eso. No quieren que quienes los dirigen, el gobierno, los devuelvan a un materialismo burdo y a los valores de Occidente. Creo que lo que quieren es avanzar hacia una nueva revolución, una revolución sustentada en los valores originales. Y porque Irán está en una buena posición para hacerlo, porque esto es algo que todo el mundo busca ahora, incluso en Occidente, ese intento de ir más allá del nihilismo que nos arrastra hacia abajo, del materialismo vulgar, de la destrucción total de los valores, de esa sensación de corrupción que existe en todas las sociedades occidentales y más allá. ¿Y cómo avanzamos, sobre todo cuando no hay partidos políticos que respondan a ninguna de estas necesidades? Tweedledum o Tweedledee. Uno subiría un poco los impuestos, el otro los bajaría, pero eso no responde a nada. Así que creo que queremos, bueno, en muchos sentidos, seguiremos buscando. Y eso también lleva a Irán de nuevo, no solo a la revolución, sino también al profeta. Pero antes de eso, Irán tiene una herencia muy antigua, que tiene que ver con la luz, con la idea de llevar la luz a la oscuridad, y también, si se quiere, con ese juego polar entre las fuerzas que tiran hacia arriba, que nos elevan hacia la luz, y las fuerzas que tiran hacia abajo. No se trata del bien y el mal, no es, ya sabes, maniqueísmo, es algo distinto, es una interacción entre la luz, la sombra y la oscuridad, que ha existido y que también forma parte de la civilización iraní. Así que todo eso creo va a ser importante. Irán tiene la oportunidad de marcar el camino en ese sentido, pero necesita un líder de verdad, capaz de ir más allá de la banalidad de la política de hoy y de ayer y de las necesidades económicas de todos, por muy reales que sean, y encontrar la manera de elevarse. Así que eso es lo que diría Nima. Me he extendido bastante, pero bueno, creo que eso era lo que significaba. Y también lo que ofrece. No deberíamos pensar en ello solo como un acontecimiento que ya ha pasado, algo que podemos guardar en una estantería y seguir con otras cosas.
Yo diría que es muy importante no dejarlo ahí, sino construir a partir de ello. Pero construir de una forma que, ya sabes, recupere los valores arquetípicos de Irán y del Islam chií, por supuesto, pero también la idea de la Umma y, si se quiere, de la revolución islámica. ¿Qué estaba pasando cuando toda esa gente, básicamente los funcionarios del gobierno iraní, estaban en Irak con el cortejo fúnebre que tenía lugar allí? Luego vemos a Estados Unidos atacando la parte sur de Irán, porque el martes había 5 petroleros allí, pertenecientes a Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que intentaban pasar por el estrecho de Hormuz usando la parte sur del estrecho. Entonces, Irán los atacó, y después, Estados Unidos intensificó los ataques. No habíamos visto un ataque de ese tipo desde la firma del memorando de entendimiento. Intensificaron los ataques el martes por la noche. Luego Irán respondió, y Estados Unidos volvió a atacar el miércoles por la noche. Y se nota una especie de escalada en la forma en que Estados Unidos intentó atacar. Intensification in the way that the United States tried to attack. And they hit, as you mentioned, one of the bridges was hit. Golpearon, como mencionabas, uno de los puentes entre Teherán y Mashhad, que era importante por el funeral de ayer. Mucha gente quería llegar a Mashhad, pero no pudo hacerlo por culpa de ese puente. Luego atacaron otro puente en el norte de Irán, en una región llamada Akhala, que está en la provincia de Golestán. La importancia de ese puente está en la línea de tren que conecta Irán con Kazajistán y China, y que pasa por ahí. Esta es la situación entre Irán y Estados Unidos, y el principal problema sigue siendo el estrecho de Hormuz, y la forma en que Estados Unidos intenta usarlo sin, digamos, coordinarse con la parte iraní. ¿Cuál es ese juego? ¿Y cómo ves el conflicto, la escalada entre ambos lados a medida que pasa el tiempo? Conflict escalation between the two sides as time goes by. Fue el típico engaño de Trump. Pensó que podía hacer una operación rápida, que todos los iraníes estaban muy centrados en las ceremonias, esas ceremonias tan complicadas, que su atención era limitada, que estaba puesta en eso. Así que pensó que, mientras se celebraban las ceremonias, intentaría una operación rápida, coordinada por la Marina de Estados Unidos. Habían alineado varios petroleros y barcos para hacer un paso rápido por el lado omaní del estrecho, con el fin de poder decir, hemos abierto Hormuz, ya está abierto, el corredor estadounidense funciona, ha funcionado. Y pensó que estaba siendo ingenioso, por decirlo claramente. Creyó que era una operación astuta, y que para cuando terminara el fin de semana podría decir, mirad, lo hemos hecho, lo he hecho, he abierto Hormuz y ahora todo el tráfico va a pasar por ahí. Y luego se enfadó de verdad, porque en realidad no creo que fuera tanto la Guardia Revolucionaria, sino más bien el ejército iraní el que actuó contra esos barcos. O bien lanzaron misiles, o les dieron avisos, o en el caso del gas natural licuado de Qatar, creo que incluso llegó a incendiarse. Me parece que hubo 4, quizá incluso 5 embarcaciones que no lograron pasar después de haber sido advertidas. Primero las avisaron, y si no obedecían la advertencia, les disparaban. Ahora bien, dejémoslo muy claro. Irán lo ha dicho de forma totalmente abierta y explícita. Ha repetido no sé cuántas veces que, si alguien desafía su control sobre el paso por el estrecho de Hormuz, no estará a salvo. No será algo seguro de hacer, y podrían ser atacados. Y se les aconseja coordinarse con Irán y utilizar el corredor seguro iraní. Bueno, entonces, claro, llegó Vance. Y eso en realidad revela bastante, porque lo que dijo fue, y creo que lo dijo esa misma noche, mirad, ya sabéis de qué va todo esto. Lo que queremos es abrir el estrecho de Hormuz. Eso es lo que intentamos hacer. Queremos que los iraníes entiendan que si Hormuz se cierra, seguiremos atacándolos. Es decir, si hay más incidentes de buques detenidos al intentar usar el paso estadounidense. Ya sabéis, por desgracia, creo que Omán ha estado sometido a una enorme presión para aceptar esto y decir que sí, que hay un paso cerca dentro de las aguas territoriales de Omán. Pero han estado bajo muchísima presión.
So what that's done is to confirm something. Lo que eso ha hecho es confirmar algo muy importante sobre dónde estamos y lo que estamos haciendo. Quiero decir, Vance básicamente, y luego lo dijo en otra declaración, más o menos vino a decir, mira, en realidad todo esto iba de conseguir que Hormuz se abriera. De eso trataba todo este ejercicio. Y después veríamos qué cartas quedaban sobre la mesa. En otras palabras, el memorando de entendimiento era simplemente, y ni siquiera lo llamaría así, porque en realidad era más bien una especie de marco de desescalada. No contenía acuerdos concretos. No era más que eso. Era un marco para que la gente pudiera establecer un alto el fuego a partir del cual pudieran desarrollarse las conversaciones. From which, discussions could evolve. And anyway, so it was pretty clear. En fin, estaba bastante claro entonces que los estadounidenses estaban jugando una partida e Irán era parte de ese juego, con todo el memorando de entendimiento. Y bueno, era bastante diferente, la verdad. Parecía seguir exactamente el patrón iraní. Los 10 principios que había establecido el líder supremo estaban bastante bien reflejados en ese documento. Y claro, a más de uno se le levantó una ceja cuando los estadounidenses aprobaron algo tan claramente influido por Irán. Pero ahora queda bastante claro que todo aquello era solo una maniobra, una especie de vamos a decirles a los iraníes lo que quieren oír, porque en realidad lo único que nos importa es abrir el estrecho de Hormuz. Only concerned with is opening Hormuz. And so Creo que todo esto ha ido calando y ha provocado un cambio en la forma de pensar del liderazgo iraní. Y eso quedó claro cuando el líder supremo dijo algo así como, miren, en cuanto a estas negociaciones con Estados Unidos, no estoy del todo de acuerdo con ellas. Sin embargo, el honorable presidente y otros miembros del equipo negociador me han convencido de que aquí hay una posibilidad real de que Irán obtenga algunas ventajas políticas y económicas si sigue adelante con esto. No lo dijo exactamente con esas palabras, pero ese era el sentido. Y creo que ese fue probablemente el punto clave. And I think that this was probably the point. I mean, he was really putting both the negotiating team. Quiero decir, en realidad estaba advirtiendo tanto al equipo negociador como a los estadounidenses de que el memorando de entendimiento, ese documento marco, no era un mandato abierto que pudiera usarse para otros fines. O te atenías a él o no tenía ningún valor. Y creo que ahora hemos llegado más o menos a ese punto. Es decir, los estadounidenses, o Trump en la cumbre de la OTAN, dijeron, se acabó. Desde mi punto de vista, está completamente terminado. Creo, corrígeme si me equivoco, que aunque ha habido muchas voces en Irán diciendo algo parecido, oficialmente Irán no ha dicho que se haya terminado. Iran has said that it's finished, and I don't expect them to say that because I think. Y no espero que lo digan, porque creo que, bueno, sigue siendo un recurso útil tenerlo ahí sobre el terreno, aunque esté en estado comatoso y no vaya a dar lugar a nada importante. Pero aún así, reflejaba las posiciones iraníes. Por eso pienso que lo dejarán ahí, en ese estado de vida asistida, aunque no vaya a avanzar más, porque sigue siendo una especie de punto de referencia desde el que algo podría desarrollarse, quién sabe cuándo, quizá dentro de mucho tiempo. Who knows when, long time hence, maybe. So, I mean, Trump then started Bueno, ranting. quiero decir, Trump empezó entonces a despotricar en la cumbre de la OTAN, usando todo tipo de lenguaje grosero sobre que no le gustaba Irán, que no confiaba en Irán y cosas así, porque estaba enfadado. Porque, ya sabes, su jugada inteligente era algo como, mira, cuando estén totalmente ocupados con los funerales, vamos a colar media docena de barcos y luego saldré en televisión y diré, lo hemos hecho, hemos abierto Hormuz, qué listos somos. Y claro, Irán lo detuvo, así que respondieron. Quiero decir, esto es, mira, no lo veas pensando cuál es la estrategia. La estrategia es la de un niño que dice, te voy a pegar, me has estropeado el juego y ahora te devuelvo el golpe y te voy a hacer daño. Quiero decir, los propios estadounidenses lo dijeron, esto es un castigo. I mean, the Americans actually said it. This is punishment. We're going to punish Iran for this by striking. Vamos a castigar a Irán por esto atacando a Irán más adelante.
Y luego Irán atacó objetivos en el Golfo, de una forma que, aunque no tenemos todavía los detalles de los daños, parece que alcanzó objetivos muy importantes. Y además, algo muy relevante, se extendió hasta Jordania. Creo que eso, no lo habíamos visto tan claramente hasta ahora. Pero Jordania es donde se han concentrado la mayoría de los aviones estadounidenses. No necesariamente están basados allí, pero sí operan desde allí, entran en Jordania y salen hacia otros lugares. Ha sido un punto clave en la guerra contra Irán, así que creo que la situación está ahí. Pero ¿cuánto va a durar esto? En fin, mi opinión, y no pretendo ser un experto militar, es que habría que preguntar a quienes están más cerca de las bases militares estadounidenses. More close to the American military bases. I don't think the US has the wherewithal. No creo que Estados Unidos tenga la capacidad para lanzar una guerra total en este momento, porque todos sabemos que le faltan municiones. Le faltan sobre todo sistemas de defensa aérea. Ha tenido tropas sobre el terreno durante mucho tiempo, y veo indicios de que en realidad han estado retirando algunas, no todas, de sus fuerzas en Oriente Medio. Y creo que lo que estamos viendo básicamente es eso. Ya lo pensé en su momento. No creo que vayamos a una guerra total, pero sí me parecía bastante probable que hubiera una especie de arrebato de 72 horas sobre el terreno. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Ahora creo que Trump probablemente intenta volver a centrar la atención en Ucrania y Rusia. Me pareció muy evidente en la cumbre de la OTAN. Estaba elogiando y respaldando el uso ucraniano de misiles en el interior de Rusia, diciendo que era algo positivo. Sí, es una escalada, pero una escalada para presionar a Rusia, para presionar a Putin y forzarle a aceptar un alto el fuego. Bueno, eso no va a pasar. Y creo que la presión que se está ejerciendo sobre Irán no va a producir un alto el fuego en ninguno de estos dos casos. Así que pienso que él está cambiando de enfoque ahí. Y creo que los estadounidenses no buscan cambiar la dirección general de la guerra, que ha sido y seguirá siendo la destrucción de Irán como Estado y su división y desmembramiento en pequeños estados sectarios y étnicos. No creo que eso vaya a cambiar, pero sí parece que la forma de hacerlo está variando. Y digo parece, porque esto es muy tentativo, es más una lectura entre líneas que una conclusión basada en pruebas. Da la impresión de que están pensando que quizá Turquía debería asumir un papel más importante y que Israel debería tener uno menor. Creo que ahora hay bastante desilusión con Netanyahu, en ciertos círculos, no en todo Estados Unidos, por supuesto. Los evangélicos y otros grupos no van a cambiar, pero creo que en muchos entornos sí hay desilusión. Netanyahu se ha equivocado. Le dio a Estados Unidos información de inteligencia falsa. Afirmó muchas cosas, que Irán se derrumbaría como un castillo de naipes, que los kurdos estaban esperando para invadir y crear un estado, en Kermanshah y demás. Ahora sí que hay desilusión, y también cierta duda. Bueno, quizá deberíamos empezar a mirar hacia otro lado. No es que vayan a abandonar a Israel, ni mucho menos estoy sugiriendo eso. Pero quizá, ya sabes, Netanyahu, que está en una crisis política en Israel, que tiene allí bastantes problemas, quizá no les importaría demasiado si desaparece y en su lugar eligen a otro dirigente proestadounidense. Mientras tanto, están buscando gestionar la región de una forma bastante distinta. Y por eso vemos esas escenas tan extraordinarias y, la verdad, bastante desagradables, de antiguos miembros del ISIS dándole la mano a Trump y recibiendo la oferta de levantarles todas las sanciones. Y también esa idea de que Turquía, junto con Siria, pueda encargarse de gestionar el Líbano. Porque como dicen los estadounidenses y como dice Trump, bueno, Netanyahu no lo está haciendo muy bien. Está matando a demasiada gente. Está atacando Beirut y arrasando el terreno. Y eso no está siendo muy útil. Cuando él dice que no está siendo muy útil, no le preocupa a la gente, le preocupa la imagen. Y está dañando la imagen de Estados Unidos tanto como la de Israel. Así que está pensando que quizá Shara pueda,
de alguna manera, llegar a algún tipo de acuerdo político con Hezbollah o algo por el estilo. Pero cualquiera que haya vivido en la región lo sabrá. But anyone who's lived in the region will know, the relationship Sabes, between la relación entre el ISIS, los salafistas y los hermanos musulmanes, por no hablar de los chiíes y los alawíes, ha sido literalmente una guerra a muerte entre ambos bandos. No es algo que, en mi opinión, se pueda aprovechar. A lo largo de todos mis años en la región, he visto muchas veces esa idea de que los salafistas son gente sencilla, que no se les da bien la política, pero que son muy piadosos y que por eso podemos utilizarlos para fines occidentales. Y al final, lo que ocurre es justo lo contrario. Son ellos los que han utilizado a Occidente para sus propios fines. De hecho, lo han hecho mucho más de lo que Occidente ha podido utilizarlos a ellos. used the West more than the West has been able to use them. So I don't think it's likely to come to it, but I think we're going to see No creo que lleguemos a ese punto, pero sí pienso que vamos a ver nuevas formas de presión. Y luego está Irak y el intento allí de conseguir, no sé si sigue previsto, pero creo que el nuevo primer ministro tiene programada una visita a la Casa Blanca. Pensaba que era esta semana, aunque quizás se haya pospuesto por el funeral y otros asuntos. Pero está claro que ha estado buscando el favor de la Casa Blanca, de los estadounidenses, y ahora ha fijado el 30 de septiembre como fecha límite para que la resistencia iraquí, el Hashad, se desarme y se integre en el sistema. De nuevo, es otra parte de ese conjunto de piezas que, en mi opinión, los estadounidenses están intentando reorganizar de otra manera para presionar a Irán, porque sienten que esa especie de, digamos, motosierra de Israel recorriendo la región, cortando todo y a todos, no ha sido realmente muy eficaz. It's not been really very effective. Yeah. The report from Sí, yesterday el informe de ayer shipping dice que activity la actividad marítima a través del estrecho de Hormuz ha caído bruscamente, con solo 22 tránsitos verificados el jueves, ayer. Thursday, yesterday. Y Alastair, en cuanto a la cumbre de la OTAN, uno de los principales focos de Donald Trump y de su administración fue, como has mencionado, el caso de Siria y Turquía. A mí me parece que Estados Unidos, de alguna manera, está entendiendo el cambio, las transformaciones que están ocurriendo en Asia Occidental. Porque ahora mismo, a pesar de la enorme presión del lobby israelí y de Benjamin Netanyahu, se está hablando de los F-35, de que Estados Unidos entregue esos F-35 a Turquía. Y se ha informado de que Turquía está transfiriendo los S-400 que compró a Rusia a los estados del Golfo, con el fin de hacer ciertos ajustes en Turquía para poder recibir esos cazas. Pero, si hablamos de la visión geopolítica de Washington en Asia Occidental, y teniendo en cuenta los nuevos conflictos, la interpretación israelí es misma de dos enemigos principales. Uno es la hermandad musulmana, y el otro son los chiíes. One of them is the Muslim Brotherhood, and the other one is the Shia. It's Turkey. Yeah. Yeah, and the other is Turkey, not so much the Shia, no. Y el otro es Turquía, no tanto los chiíes. Ahora bien, si escuchas el discurso israelí, ya sabes, eso de, la terrible hermandad musulmana, que ellos vinculan con Turquía. Pero en realidad la hermandad musulmana como tal, y luego Turquía, son los dos focos. Quiero decir, obviamente es un relato dirigido a Washington para decir, no les vendáis los F-35. De hecho, quiero pasar un poco de este tema porque, para empezar, no creo que los F-35 sean aviones especialmente buenos. Ni siquiera creo que sigan siendo furtivos. Está bastante claro que Irán tiene sistemas de radares infrarrojos capaces de detectar aviones furtivos, incluidos los F-35. Y estoy seguro de que otros países también los tienen. Y además, no tengo ninguna prueba, pero sinceramente no me creo esa historia de que Turquía esté vendiendo los S-400 rusos a los estados del Golfo. Puede que sea cierto, pero yo diría que Rusia estaría furiosa por eso. Ya sabes, los S-400 siguen siendo sistemas de defensa muy clasificados y muy eficaces. Rusia no los reparte a la ligera. Y bueno, Erdogan es un camaleón. Nunca sabes realmente en qué posición está o qué está haciendo.
pero siempre ha sido muy hábil jugando con su relación con Putin. Lo hemos visto una y otra vez. Incluso en Rusia, a veces la gente comenta que es sorprendente. ¿Por qué Putin pasa tanto tiempo con Turquía? Porque todo el mundo sabe que con Erdogan no te puedes fiar de una sola palabra. Así que no lo sé. Pero diría que, en fin, este no es el criterio adecuado, no es la medida correcta para analizar lo que está ocurriendo ahora. Todo depende, en realidad, de otra cosa, de la escasez de crudo agrio, por así decirlo, procedente de esta región y de otras, que llega a las refinerías de Estados Unidos y de Europa. Refineries in the America and in Europe. Sour crude is the distillate. El crudo agrio es el destilado del que se obtiene tanto el diésel como el queroseno, y ahora mismo escasea gravemente en Estados Unidos. Gravemente. Se está hablando de ello porque si miras las reservas, apenas queda suministro para 8 o 9 días. Por eso él apostó a que podría, digamos, hacer un movimiento y conseguir que el estrecho de Hormuz se reabriera durante las ceremonias fúnebres. Pero ahora la situación se está convirtiendo en una crisis. Entonces, ¿cuáles son los plazos de todo esto? Creo que va a continuar una especie de conflicto de ojo por ojo. Seguirá, Irán seguirá. No creo que muchos barcos o embarcaciones se ofrezcan voluntariamente a intentar, ya sabes, atravesar el corredor en nombre de Estados Unidos. Pero cuando hablen con sus compañías de seguros en casa, estas les dirán, lo sentimos mucho, pero no aceptamos ese tipo de comportamiento. Si haces esto, no te vamos a asegurar. Y claro, el seguro es un aspecto clave. Entonces pienso, ¿cuánto tiempo puede seguir esto así? Bueno, creo que la respuesta es, ya sabes, un par de semanas. Pero hay dos limitaciones. Una es el tiempo. Han vaciado prácticamente la reserva estratégica intentando mantener esto. Pero ya sabes lo que pasa en las sociedades cuando deja de entregarse el diésel o cuando se acaba el queroseno. Los aviones dejan de volar. Y esta es una de las razones por las que no creo que haya por ahora consecuencias de una guerra con Irán. Porque ya sabes, las guerras que emprenden los estadounidenses requieren mucho vuelo. Cisternas, aviones cisterna, aeronaves que vienen desde Estados Unidos y hacen escala en el Reino Unido. Todo eso quema queroseno a una velocidad enorme. No estoy seguro de que realmente tengan reservas suficientes o de que estén dispuestos a usarlas ahora. Así que creo que el Pentágono y otros le estarán diciendo a Trump, no tenemos los medios, más allá de las defensas aéreas, no tenemos el combustible para sostener una guerra importante. Las guerras grandes consumen cantidades interminables de combustible, sobre todo de aviación. Así que, no lo sé. Como digo, no se nos dice cuántas reservas hay, pero creo que son muy pocas. Y creo que ese es el calendario que está afectando a Trump y una de las razones por las que quiere girar hacia Rusia. Y vimos en la OTAN, Ucrania, volviendo a estar en el centro del debate. Ucrania, ya sabes, Rusia no lo está haciendo tan bien. Ucrania está yendo mucho mejor de lo que la gente pensaba. Y si seguimos enviando misiles al interior de Rusia para asustar a la población rusa, para desestabilizarla y hacer que se aleje de Putin, entonces tendremos presión y Putin se verá obligado a aceptar un alto el fuego. Bueno, creo que eso refleja un malentendido sobre los rusos, del mismo modo que se ha malinterpretado a Irán. Los rusos no van a quedarse sentados permitiendo que se lancen misiles directamente contra su población civil durante mucho tiempo. En algún momento van a reaccionar. Y eso va a ser muy peligroso. Pero creo que ahí es donde estamos mirando el proceso. Y pienso que China también está bastante harta de esta situación. Y esto es una oportunidad para Irán. Ya sabes, China es un estado muy prudente, muy cuidadoso, pero podría ayudar mucho a la hora de asesorar y diseñar una especie de nuevo marco económico para Irán y ayudar a sostenerlo. No en el sentido occidental de invertir en centros de datos y cosas así, sino en el sentido de volver a la economía real.
Una economía que realmente proporcione lo que la gente necesita, lo que la gente corriente necesita y que responda a sus necesidades. Ordinary people need and serves their needs. And it's not about the international market. Y no se trata del mercado internacional ni del mercado de exportación. Se trata de poner en marcha la economía de la gente corriente. Yo solía decir esto todo el tiempo en Afganistán, cuando estuve allí en las fronteras del país. Porque entonces, ya sabes, la gente preguntaba, ¿qué vamos a hacer con Afganistán? Y yo decía, pues probablemente lo mejor que podríais hacer sería enviar un montón de palas, picos y semillas para que la gente pueda volver a cultivar. Eso es lo que realmente importa a las personas, no simplemente exportar tu libro. Exporting tulips to Europe. Yeah. Donald, Sí, Donald. Cuando hablamos de Siria y de lo que Donald Trump intenta hacer con el gobierno allí, con al-Sharaa, al-Yolani, esta gente en Siria, básicamente. Porque por un lado, cuando le pides a ese gobierno sirio que haga algo por ti en el Líbano, tienes que tener en cuenta las capacidades del gobierno, tanto internas como físicas, las fuerzas que tienen. Porque muchas de esas facciones, las fuerzas de HTS o del ISIS que estaban en Siria, de alguna manera Turquía ha conseguido enviarlas al Sahel. Ya no están allí, para reducir las tensiones dentro del gobierno sirio. Y luego Estados Unidos está hablando de usar al-Sharaa y al-Jolani para hacer algo en el Líbano. Incluso Estados Unidos ha dicho que va a enviar tropas al Líbano. ¿Cómo entiendes tú eso de enviar tropas estadounidenses? This is fantasy stuff. We shouldn't be taking it. Esto es pura fantasía. No deberíamos tomárnoslo en serio en absoluto. Como sabes, he vivido en Líbano durante 9 años. Y cuando hablamos del gobierno, no se trata de todo el gobierno. Es una facción del gobierno de Beirut la que firmó ese documento. Un documento que no tiene base legal ni validez alguna. Contradice la constitución libanesa. Primero, tendría que pasar por el Consejo de Ministros. La estructura es tal que ninguna de las dos confesiones puede imponerse a la tercera. Así que hace falta, por decirlo así, más de una mayoría de 2/3 para sacar algo adelante en el gabinete, y probablemente no la tienen. Y después tendría que ir al Parlamento, donde tampoco contarían con mayoría. Así que no tiene ninguna base válida. Y si miras al ejército libanés, el 40% son chiíes. In Lebanon, 40% are Shia. I mean, they are not going to, and, it's a... Quiero decir, ya sabes, no lo van a hacer. Es una sociedad donde las familias son complejas y en Líbano puedes tener suníes y chiíes dentro de la misma familia. Y no van a ir a matar a los chiíes por Estados Unidos. El ejército no va a hacer eso, y por Israel aún menos. Así que no creo que esto sea una propuesta viable. Y además, dejarlo en manos del ISIS, que ha jurado matar a todos y está matando a alawíes, chiíes y también a suníes que no los aceptan, y a cualquiera que consideren una amenaza. Ellos ven cualquier forma de, falta de obediencia a esa interpretación tan rígida, al estilo de Haas en Arabia Saudí, del profeta y del Corán, como algo que debe ser eliminado. Sinceramente, no creo que esto vaya a funcionar en absoluto. Pero creo que el elemento más importante en todo esto es Turquía. But I think the most important element in this is Turkey. I mean, Erdogan, no one trusts him. He's a sly... Quiero decir, Erdogan, nadie confía en él. Es un zorro astuto. Tiene sus propias ambiciones. Sí, está intentando aumentar, ya sabes, tiene ambiciones de tipo otomano en la región. Le gustaría tener una presencia más fuerte, que se le tome más en serio. Todavía le molesta el hecho de que la Unión Europea, y en particular los franceses, se negaran a dejarle entrar porque decían que Turquía es demasiado diferente. Así que le gustaría estar más en el centro y ser aceptado. Ha pasado por un periodo complicado, con todo lo que ocurrió con Khashoggi y la opinión mundial. Claro, también Arabia Saudí, pero aquello pasó en Turquía. Así que creo que no deberíamos darle demasiada importancia a esto. Pienso que Turquía va a seguir sus propios intereses, básicamente. Jugará con los estadounidenses. Por supuesto, irá a Washington. Of course, it'll go to Washington. Erdogan is adept at saying the right things.
Erdogan se ha adaptado, dice lo que conviene, ya sea a Putin o a Trump, dirá lo que haga falta, dará la impresión de que está de acuerdo, pero todo estará centrado en eso. Y claro, ya sabes, en muchos sentidos es un país vinculado a los hermanos musulmanes. Y eso, para Israel y para parte del establishment estadounidense, tiene su peso. Quiero decir, hoy en día en Estados Unidos, llamar a alguien simpatizante de los hermanos musulmanes se ha convertido casi en un insulto. Aunque, por supuesto, no me realmente ni una idea de lo que realmente los hermanos musulmanes. Por eso así, Annie el nuestro simple. But nonetheless, this is the language of today. So I just don't think we should read too much into it, but yes. Así que no creo que debamos darle demasiada importancia. Pero sí hay maniobras en marcha. Ahora bien, ¿qué reflejan? Reflejan básicamente una derrota. No lo olvidemos. ¿Por qué estamos viendo que se producen estas maniobras? Porque Israel ha sido completamente derrotado en sus objetivos respecto a Irán. Es una derrota estratégica de gran magnitud y no puede volver atrás. Sabe que esto se ha acabado. No van a poder seguir como antes, intentando destruir a Irán. Y además, Irán también ha supuesto una derrota para Estados Unidos. Una derrota clara. Estados Unidos ha demostrado carecer, digamos, de las capacidades militares y, si se quiere, de la visión estratégica necesaria en relación con Irán. Quiero decir, que carecen por completo de comprensión y por tanto son incapaces de elaborar un plan o una idea estratégica sobre Irán. Así que, bueno, este es el contexto. No se trata de un nuevo plan vital para la región, en realidad es una solución de emergencia. Hay que decir algo, ¿no? Tenemos que tener algún tipo de plan, algún tipo de apoyo a Israel. No podemos dejar a Israel sin respaldo. Pero, ¿por qué no miramos un poco a Turquía y vemos si podemos hacer algo con Turquía y con Siria y, bueno, intentar presionar a Irán de esta manera? Verás, Irán estará asustado ante la idea de que Assad, quiero decir, entre en juego. Mira, Hezbollah lleva mucho tiempo luchando contra esa gente en el norte. Saben cómo tratar con ellos y saben perfectamente quiénes son. Así que no creo que puedo estar equivocado, pero no creo que eso vaya a salir bien. Creo que esto es, ya sabes, el plan B. Y no es un buen plan B, pero cuando el plan A se derrumba, tienes que agarrarte a algo, aunque no tenga mucho sentido. Por eso ves todos estos supuestos planes B. Vi en la prensa israelí artículos que decían que Irán está aterrorizado porque va a perder el control del estrecho de Hormuz, ya que vamos a poner en marcha el corredor IMEC, el corredor India-Oriente Medio, a través de Israel hacia Europa. Eso es una fantasía. Quiero decir, el IMEC lleva muerto ya un tiempo. Primero, nadie va a permitirlo, porque el final del corredor del IMEC está en Haifa, en Israel, y tiene que pasar por Israel. Y en su momento eran los Emiratos Árabes Unidos. Pero Arabia Saudí no va a permitir que los Emiratos participen, ya sabes, las típicas disputas regionales. Así que no lo creo. Pero todo eso lo estamos viendo. Y lo que refleja, en el fondo, es que no debemos perder de vista algo. Israel ha sido derrotado de una forma que no se puede deshacer ni revertir. Y Estados Unidos ha sufrido un gran revés en su posición y en la percepción que la gente tiene de sus capacidades militares. Antes se le veía como una potencia imparable, y ahora se ve que, al parecer, sus capacidades militares han estado sobrevaloradas durante todos estos años. Overrated over these years. En cuanto a la región y la situación con Israel, acabas de mencionar lo que ha pasado, pero si pensamos en cómo estaban las cosas antes del 7 de octubre de 2023, lo que ocurría era que los israelíes estaban avanzando hacia la normalización de sus relaciones con Turquía y con los estados árabes en general, dejando un poco de lado la cuestión del Estado palestino y del pueblo palestino. Pero eso ha cambiado de forma drástica. Y hoy, según informó el diario Bild en Alemania, los inversores cataríes están bloqueando la propuesta de Volkswagen de asociarse con la empresa israelí Rafael para fabricar componentes del sistema cúpula de hierro, porque han adquirido aproximadamente
un 10,4% de participación en Volkswagen. Stake in the Volkswagen. So they can say that we're not going to do that. Así que pueden decir, no vamos a hacer eso. Y claro, están presionando al fabricante alemán, porque de algún modo intentan ayudar al complejo militar industrial. Por otro lado, se ven las tensiones crecientes, como informó ayer el Financial Times, entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Y el comercio, de alguna manera, se está ralentizando. En todos los aspectos, se nota cómo el dominio israelí en la región se está desmoronando. Sí, bajo Netanyahu, su gobierno y la gente en Israel. By Netanyahu and his administration and people in Israel. The Abraham Accords were basically UAE project. Verás, los acuerdos de Abraham fueron, básicamente, un proyecto de los Emiratos Árabes Unidos, y por eso Arabia Saudí nunca iba a permitir que siguieran adelante. No creo, sinceramente, ni siquiera teniendo en cuenta lo del 7 de octubre, que existiera una amenaza real de que Arabia Saudí se uniera a eso. Lo veían como un proyecto emblemático de los Emiratos, y no querían darles más protagonismo del que ya intentan conseguir. Pero bueno, creo que Israel, en cierto modo, es muy consciente de que tiene que replantearse todo lo que ha salido de esta guerra. Saben que Estados Unidos no volverá jamás a ir a la guerra en su nombre contra Irán. Basta con mirar cómo está cambiando la política en Estados Unidos y lo rápido que está ocurriendo. Ambos partidos, no solo el Partido Republicano. Así que creo que Israel sí lo está, pero no puede, está en negación. Es muy difícil, no puede quedarse quieto porque no tiene ninguna alternativa, no tiene nada que ofrecer. Quiero decir Netanyahu, pero si le preguntas a Bennett, a Naftali Bennett, que también ha estado ahí, parece que ahora podría ser Eisenkot quien le suceda. Pero Bennett decía, ya sabes, seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. Y eso era, bueno, la definición de locura, ¿no? Seguir adelante, fracasar una y otra vez, y continuar haciendo cosas que están destinadas al fracaso. Eso es un síntoma de locura. Pero siguen atrapados en la negación de que todo lo que pensaban y decían sobre Irán ha quedado completamente desmontado durante estas conmemoraciones fúnebres. Quiero decir, hay una sensación real de que quizá deberíamos volver a la idea de Ben Gurión de que Israel debía mantenerse dentro de sus fronteras. Él defendía con mucha fuerza que Israel tenía que quedarse dentro de sus fronteras porque es un estado pequeño, con poca población, una economía limitada y que por tanto no puede permitirse un ejército enorme para controlar, ocupar o dominar todo Oriente Medio. Y decía que había que confiar únicamente en los reservistas y por eso debíamos mantenernos dentro de nuestras fronteras. Y además, dijo, de una forma muy clausewitziana, que Israel debía usar sus fuerzas armadas no como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar un objetivo político. Es decir, volver a establecer alianzas o entendimientos sobre cómo convivir en el mismo territorio o en la misma región, de una manera, al menos, viable. Todo eso se vino abajo el 7 de octubre. Y surgió esta idea de que Israel podría, por medios militares, dominar Oriente Medio entero, ocuparlo, tomarlo. Y hasta los propios jefes de las fuerzas de defensa de Israel dijeron, mirad, si de verdad esperáis que gestionemos todas estas regiones, Líbano, Siria, hasta Turquía y todo lo demás, necesitaríamos un ejército 7 veces mayor que el que tenemos, 7 u 8 veces más grande. Simplemente no tenemos la capacidad ni el personal necesario para hacer esto, y de todos modos no está funcionando. Ya sabes, no hay ningún éxito en Gaza. No hay éxito en Líbano, más bien todo lo contrario. Están perdiendo en Líbano. Están sufriendo muchas bajas allí. Siria es un caso complicado y no va a convertirse en... Sí, han intentado llevar colonos a Siria. Bueno, suerte con eso, ya veremos qué pasa en Siria. Pero en fin, no está funcionando en ningún sitio. Ellos lo saben, pero siguen negándolo. Y en general, diría que la mayoría de la población apoya continuar la guerra contra Irán.
Quiero decir, probablemente un 70%, no sé si sigue siendo tan alto como un 70%, pero desde luego una mayoría lo apoyaría, porque lo tienen muy interiorizado. Because it's been so ingrained in them. Sabe, es la raíz del Shroud. Iran is behind Irán está detrás de Hezbollah, de Hamas, de todo, de todo. Irán está planeando un holocausto. Lo tienen tan arraigado, ya sabes, no pueden pensar más allá de los límites del búnker. confines of the bunker. Yeah. Sí, creo que una de las cosas importantes que ocurrió fue el asedio a Yemen. Y durante los primeros días, en el funeral, vimos un avión iraní que fue a Yemen y rompió el bloqueo. Eso fue algo muy importante para el pueblo yemení. That was important for Yemeni people. Very important, very hardly noticed, but very Muy importante. Apenas se ha notado, pero es un acontecimiento muy importante. Sí, sí. Y bueno, aunque los medios occidentales están proyectando una especie de nuevo mapa occidental del Oriente Medio, en realidad es la propia región la que está dibujando su propio mapa, de otras maneras. Así que, quiero decir, ¿cuál de los dos va a imponerse? Yo sospecho que después de lo que ha pasado en Irak, ¿vemos lo que está ocurriendo allí? ¿De verdad el primer ministro seguirá adelante con el desarme de las milicias? go ahead with disarming the militia. Will he really take war to the bigger ¿De verdad llevará la guerra a la población más numerosa, la población chií? Verás, Irak es un país complicado. Y por supuesto, Estados Unidos tiene un control sobre Irak, porque cada dólar que ganan con la venta de petróleo y productos derivados se guarda en Estados Unidos y solo puede usarse o gastarse con el consentimiento del secretario del Tesoro, el señor Besant. Es decir, es un control total. Es como, ya sabes, el dinero de bolsillo que les das a tus hijos, diciéndoles, bueno, si te portan mal, estas semanas no tendrás paga. saying, well, if you're naughty, you won't get any pocket money this week. Alistair, can you imagine that the United Alastair, States has offered ¿te imaginas que Estados Unidos haya ofrecido a Irán, durante las negociaciones, hacer lo mismo con su petróleo? Que digan, vamos a vender tu petróleo por ti, como hicimos con Irak, y te vamos a pagar. Es increíble, de verdad, el nivel de... unbelievable, the level of Stupidity. Yeah, because, also we're told that Una estupidez. Porque ya sabes, también se dice que en realidad les ofrecieron miles de millones por abrir el estrecho de Hormuz. Quiero decir, es algo de una importancia enorme para la economía mundial, la situación en general, y creo que el liderazgo iraní entiende que eso es algo a lo que nunca van a renunciar, ni siquiera si les ofrecieran grandes sumas de dinero. Saben que el valor de controlar Hormuz es mucho mayor que cualquier cantidad que Estados Unidos pueda ofrecerles, así que lo rechazaron por completo. Eso y el Líbano son sus dos puntos de presión. El Líbano es un punto de presión y Hormuz también, absolutamente esencial. Por eso no creo que los estadounidenses vayan a tener éxito en romper esa posición. Y pronto, ya sabes, el dolor que todo esto causa, que hasta ahora se ha fingido que no existe, se va a notar. it's all been pretended that it's not there. They've been busily sort of Verás, han estado ocupados vaciando todas las reservas, hasta el punto de que ya están metidos en el fondo del barril de sus reservas estratégicas de petróleo, solo para fingir que no pasa nada, que la economía va bien, que todo está bien, que no hay escasez de petróleo, ni va a haber ninguna crisis del diésel. Todo está bajo control. Pero ¿qué pasa cuando eso se rompa? Si la gente de repente ve que la inflación y el coste de la vida empiezan a subir, porque van a subir, aunque no se cierre nada, aunque solo se limite. Quiero decir, los barcos siguen pasando, porque muchos de ellos van a China. Y eso está bien, pero eso no va a aliviar la escasez de diésel, ni en Europa ni en Estados Unidos. Los chinos dirán, muchas gracias por los barcos, pero eso no va a cambiar la situación. their ships, but then it's not going to change the situation. yeah. Let me bring Sí, up sí. your- Déjame mostrar tu Substack, Alastair, porque quiero enseñárselo a nuestra audiencia. Entrad en Conflicts Forum y allí podéis seguir a Alastair en su Substack. Su último artículo se titula La guerra de Irán 3.0.
Si bajáis un poco, habla del funeral, de cómo ese funeral reforzó la cohesión interna de Irán. Y luego Netanyahu mintió sobre que Irán tenía armas nucleares. Podéis encontrar mucha información allí. Así que, por favor, id y suscribíos al Substack de Alastair, Conflicts Forum. Well, I would like to add to that because I didn't Bueno, write it. me gustaría añadir algo sobre eso, porque yo no lo escribí, lo escribió Eisling, el artículo sobre el tema nuclear. En ese texto aparecen los líderes israelíes de inteligencia, del ejército y de seguridad, diciendo que todo eso era una mentira. Netanyahu sabía que Irán no tenía un arma. Sabían que la destrucción de las instalaciones por parte de Trump en realidad no las había destruido. Puede que causara algún daño, pero poco más. Y el artículo explica con bastante detalle cómo urdieron el engaño a través de la Comisión Atómica para fingir y respaldar la afirmación de Trump de que todo había sido arrasado. Support Trump in his claim that everything had been obliterated. But it's all written there for you and you can see it from Pero está todo escrito ahí, y puedes verlo, son los propios israelíes quienes lo dicen. Netanyahu mintió. No es verdad. El tema nuclear nunca fue realmente ese tema. Y creo que eso es muy importante para el futuro, entender que fue un engaño llevado a cabo por Israel. Entonces, ¿de qué va realmente la guerra? ¿Qué va a decir Trump? Él sigue repitiendo que es para evitar que Irán consiga un arma nuclear. Bueno, pues lee los artículos en los que los propios israelíes hablan de eso y dicen que, en realidad, todo fue una invención. Creo que eso es realmente importante. En fin, fue un texto muy revelador. A really instructive piece. Muchas gracias, Alastair, por acompañarnos hoy. Andaréis placer. Un placer. Como siempre, un placer. Pleasure.